Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es: enséñanos a contar nuestros días. El Salmo 90 viene siendo la oración de Moisés en el desierto. Este Salmo 90 se titula en la mayoría de las Biblias como la oración de Moisés, varón de Dios. Esto es para que nos demos una idea de quién es el que escribió este salmo, y que Moisés no tan solo era visto como un varón de Dios, sino que era un hombre de Dios, escogido por Dios, inspirado por Dios y fiel a Dios en toda su casa. Qué hermoso que eso se pudiera decir de cada uno de nosotros. Un hombre de Dios, escogido de Dios, inspirado por Dios, fiel a Dios en toda su casa. Bueno, pues este gran líder de Israel, este hombre de Dios que conocía muy bien al Señor, de acuerdo a Éxodo 33:11, dice que hablaba cara a cara con Dios. ¡Wow! Comienza su oración así, ahí mismo donde estamos en el Salmo 90, en el verso 1, así inicia la oración Moisés y dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y esto es como una inyección de aliento para nosotros, para decir: esta es la forma de ver a nuestro Dios, de mantener una relación con Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Aquí vemos la relación personal de Moisés con Dios, y esta oración de Moisés fue escrita durante los años del desierto. 40 años en el desierto, imagínate. Esta oración él escribe bajo bendición y gran bendición, pero también bajo presión y bajo adversidad por todo lo que él pasó en el desierto, en el camino a Canaán. Y Moisés le declara y le dice Señor, que en el original es Adonai. El Señor soberano es lo que le está diciendo. Señor soberano, Adonai. Así se dirige al Señor. Tú nos has sido refugio. Refugio es la palabra hebrea para morada, que es como aparece precisamente también en Deuteronomio 33:27. Moisés declaró: el eterno Dios es tu refugio, o sea, es tu morada, es lo que él declara ahí en Éxodo 33:27, en Deuteronomio, 33:27. Y morada se deriva del verbo griego meno, ¿sí? Así como se oye, meno, que significa relación permanente, vital y sin interrupciones entre nosotros, el Padre y Jesús. Es la misma palabra que nuestro Señor Jesucristo está empleando en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, y lo usa en varias ocasiones, pero el más claro es el verso 23. Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, tendremos una relación permanente, vital, sin interrupción con él. ¿Con quién? Con el Padre y con Jesús. Qué hermoso es esto. Y Moisés dice:
esto es de generación en generación. Esto es sumamente importante. Moisés entendía que la ayuda de Yahvé, por eso se refiere a él como Adonai, que la ayuda de Yahvé a su pueblo, a sus hijos, no comenzó con el éxodo en Egipto, sino que inició con la eternidad pasada. O sea, desde el principio, tal y como escribe también Pablo en Efesios 1:4, Dios nos había escogido en él desde antes de la fundación del mundo. Es ahí donde empieza y es donde uno se queda y dice, gracias Señor, gracias. Moisés podía ver cómo Dios orquestó todo. Dios había sido su refugio y su protección. Lo que también nos enseña la palabra de Dios es que ningún creyente es un vagabundo, hablando espiritualmente. Que ya no más te sientas abandonado o abandonada, no más, no eres un vagabundo. No lo eres, Dios está contigo. Dios es tu refugio, Dios es tu morada. Tienes un refugio, tienes una morada. Por ejemplo, David escribió en el Salmo 32:7, tú eres mi refugio, eres mi morada, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y luego dice, Selah, mediten en esto, medítalo, tú eres mi refugio. Y me encanta cuando dice que me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. El Señor nos cambia, nos canta. Esto es maravilloso. David está diciendo, tú eres mi relación permanente, vital y sin interrupción. Eres mi morada. Morada debe ser un lugar donde deseamos, anhelamos estar, porque es la presencia de Dios. Es donde tenemos una relación permanente, vital y sin interrupción con Cristo y con Dios Padre. Por eso David escribió también en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué hermoso lo que Moisés está viendo y lo que Moisés nos está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, de lo que es su experiencia en esos 40 años en el desierto. De que no hay como la relación que podamos tener tú y yo con Dios. Y también lo escribieron los hijos de Coré, ayudantes del templo, Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Dicen ellos, escogería antes estar en las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Que está refugiado con los malos, que habitar con los malos. Dice, prefiero estar en tu morada, yo prefiero estar bajo tu refugio. Estar en su presencia, en su refugio, en su morada, es lo que todo ser humano debería buscar. Y esto es lo que nos está dejando precisamente Moisés. Dice Moisés, el eterno Dios es tu refugio, es tu morada. Así lo vemos con el salmista cuando escribió en el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará, se refugia bajo la sombra del Omnipotente. El que habita en la morada bajo el refugio de Dios no puede ser desalojado, porque Dios lo sostiene. Dios está contigo. No hay lugar para el creyente vagabundo. El creyente no está desamparado. No estamos abandonados, hermanos. Tenemos refugio. Nadie los puede arrebatar de la mano de Dios Padre.
Nadie te puede desalojar en ese refugio, en esa morada. Así lo declaró nuestro Señor Jesús en Juan 10:29. Mi Padre que me las dio, o sea, las ovejas, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que entonces es mejor para nosotros buscar para este 2024 todos nuestros deseos solo en Dios. Estar refugiados en Dios, estar saciados, completos, plenos, habitando al abrigo del Altísimo y morando refugiados bajo la sombra del Omnipotente. Y nos diría Moisés, y esto es de generación en generación. Lo que Moisés te está diciendo, esto es sobre tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos de tus hijos. Oh, hermanos, si nosotros realmente nos ponemos a meditar la gran bendición que tenemos al tener esa relación con Dios, que nadie lo puede tener hoy en día porque no quieren. Tenemos cosas extraordinarias en nuestro Dios, que no tenemos por qué mendigar absolutamente nada en este mundo. Así prometió nuestro Señor Jesucristo. Por eso Moisés lo podía ver claramente y dijo, hey, Él es mi refugio de generación en generación. Juan 14:1-3 nos dice nuestro Señor Jesús, no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchos refugios hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere, les prepararé lugar. Vendré otra vez, hijo, gracias Señor, y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Bendito sea Dios, hermosa promesa. Así que no hay motivo para sentirse solo o abandonado, o para sentirse huérfano, o sentir que nadie nos quiere. Tenemos morada, refugio en Dios. Si mi padre y mi madre me dejara, con todo Dios me recogerá. Aunque se olvide, dice el Señor, la que te tuvo, yo no me olvidaré de ti. Es más, dice el Señor, yo los tengo esculpidos en las palmas de mis manos. Nadie te puede arrebatar de ahí, porque yo soy mayor que todos. Así lo dijo nuestro Señor. Y escribe Moisés y nos dice, de generación en generación. Qué gran bendición. Aprendamos a contar nuestros días. Esto es lo que quiere Moisés. Si entramos a la narrativa ya de esta oración de Moisés y al mensaje que veremos en 2 versículos, nos daremos cuenta por qué Moisés nos está llevando a esto, y nos dice en el verso ya 11, ¿quién conoce el poder de su ira y tu indignación, según que debe ser temido? ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Moisés nos está enseñando en su oración que la vida, amados hermanos, relativamente es corta, es frustrante, y que habrá un justo juicio de Dios. Escuchen y pongan atención los que están también viéndonos en las redes sociales, que debemos conocer a Dios. Moisés vio y vivió especialmente esto en el desierto por 40 años. Por eso él dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Moisés veía hombres muriendo a su alrededor. Prácticamente vivió entre funerales.
se sentía abrumado por los terribles resultados del desagrado de Dios con el pueblo, con su pueblo. Que eso no nos pase hoy en día, porque ¿por qué escribió esto Moisés? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Espíritu Santo a través de esto que escribió Moisés en el Salmo 90, verso 11? Es por la rebeldía del ser humano contra su Dios, por la desobediencia del ser humano contra Dios, por querer el hombre vivir a su manera y no a la manera de Dios. Obviamente que Dios no es su refugio. Moisés sentía que nadie conocía el poder de la ira de Dios. Esto es un peligro enorme. Nadie está pensando en el poder de la ira de Dios. Por eso el hombre vive como le viene en gana. El hombre cree que nunca va a pasar. Y Moisés nos está haciendo conciencia. El Espíritu Santo hoy en día, ya terminando este 31 de diciembre del 2023, del 2023, ya para entrar al 2024 nos está haciendo conciencia. Y nos está diciendo, tal y como dijera Santiago también en el capítulo 2, verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? El mensaje es claro: conozcan a Dios, conoce a Dios y teme a Dios, honra a Dios, sométete a Dios, ama a Dios, deleítate en Dios. No estás solo. Por eso Moisés pide en oración por sabiduría, así como escribió también en el proverbio Salomón, Proverbios 1:7, cuando dice: el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé, es la reverencia, es la honra a Yahvé. Los insensatos desprecian esto. Obviamente el insensato no quiere la sabiduría y la enseñanza. Ahí está la sabiduría, ahí está la enseñanza para nuestra vida. El día de hoy, teman, honren a Dios, dice Moisés. Y luego en el verso 12 remacha y nos dice a nosotros, es como si nos estuviera diciendo Moisés, o es obvio que el Espíritu Santo nos dice: en este 2024 enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días. Significa que esta sabiduría debe aprenderse. No es automática. La mayoría de las personas viven con poca conciencia de que la vida es corta y sus días deben ser contados. Los jóvenes principalmente. Especialmente a menudo ellos piensan que sus días no tienen número y piensan poco en la eternidad. Hay gente que dice: yo ni pienso en eso, como si no pensando en eso nunca le va a pasar. Por eso el rey Salomón escribió que la sabiduría sirve en el Proverbio 1, verso 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Qué quiere decir con sagacidad? Significa, escucha,
la habilidad para comprender las cosas y percibir con claridad lo que conllevan. Por eso el clamor de Moisés es: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría. Cuando Moisés consideró la naturaleza frágil de la humanidad y el justo juicio de Dios, esto le hizo conciencia para pedirle a Dios la habilidad para comprender las cosas y poder percibir con claridad, o sea, la brevedad de la vida. Entonces Moisés empieza a escribir precisamente en este salmo. Y esa es la enseñanza para nosotros, que nuestro clamor para este año que entra sea: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, a considerar la brevedad y las miserias de esta vida, que pongamos nuestra vista en ti, Señor, y en nadie más. Por eso en primera de Juan 2, 15, 16, Juan escribe sin titubear y dice: y no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. De todas las reglas de la aritmética, esta es la más difícil en el ser humano: aprender a contar sus días. No ha logrado entender que un día, quiera o no, crea o no en Dios, va a estar delante de la presencia de Dios. Aunque esa persona hoy en día diga: no, yo no creo y no creo, no creo, no por decir no creo es que no exista, va a estar delante de la presencia de Dios. Los hombres pueden contar su dinero, carros, casas, sin embargo, no están persuadidos de que sus días se van acortando, que son finitos. Por lo tanto, nunca comienzan a contar sus días. No les gusta. Nuestro Señor Jesucristo en Lucas 12:20 habla de una historia, habla de una parábola de un hombre que estuvo juntando dinero y dinero y dinero y dinero, y ya se frotaba las manos, ¿no? Y decía: mira todo lo que tengo. Y le dice el Señor: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, todo lo que has juntado, ¿de quién será? Traigamos al corazón sabiduría. Aprender a contar nuestros días nos dará siempre sabiduría a cómo vivir. Esto es sabiduría no solo para la mente, sino también para el corazón. Y hay un plan eterno detrás de todo ello. Consideremos profundamente nuestra propia fragilidad y la brevedad de la vida. Y pongamos más atención a lo eterno. Ejemplo nos da Moisés. Porque tú pudieras decir: sí, pero Moisés, pues sí, es que pues nomás agarró y lo escribió. No, en Hebreos 11, 24 al 26, yo no sé la verdad si yo haría lo que hizo Moisés. Y ponte a meditar, y dice en Hebreos 11, 24, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado.
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, o sea, los insultos de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por eso es que Moisés escribe este salmo y nos lo deja a nosotros, inspirado por el Espíritu Santo. El haber sido alcanzado por el Señor, eso es lo mejor, amados hermanos, que nos pudo haber pasado. Tener nuestra vista, nuestra mirada en el galardón, eso es traer al corazón sabiduría. Nuestro Señor Jesús dijo en Mateo 6, 19 al 21, dice: no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté su tesoro, ahí estará también su corazón. Ahora, por esta obra maravillosa que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, nosotros anhelamos a Cristo y deseamos estar con Él por encima de cualquier otra cosa. Si realmente has resucitado tú con Cristo, tu anhelo, tu deseo es estar con Él. Es estar en su presencia, es estar refugiado, es estar al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. Anhelamos lo eterno donde está Cristo. Ese es el mensaje de Moisés: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Luego leemos del apóstol Pablo exactamente lo mismo. Colosenses 3, 1 y 2. Así pues, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto, amados hermanos, es traer al corazón sabiduría. Esto es saber contar nuestros días. La verdadera sabiduría, o el principio de la sabiduría, es honrar a nuestro Dios, es el temor a Yahvé. El necio va a despreciar la sabiduría, la enseñanza. Ellos no quieren nada con Dios. No lo quieren. No quieren honrar a Dios, porque los hombres miden la grandeza usando criterios terrenales, tales como el afán por la riqueza, por la fama, por el poder y por los logros humanos. Y lamentablemente muchas iglesias están por el estilo. Esto es lo que buscan: la riqueza, la fama, el poder y los logros humanos. Y no se dan cuenta, como escribió Santiago 4:14, cuando dice que no saben cuando no saben lo que será mañana, porque que su vida ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y muchos usted dice: no me va a pasar. Y de repente, pum, le pasó. Cristo mide la grandeza del ser humano por la cercanía a Él. Y porque buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Veamos cómo ve la tierra un hijo de Dios. No quise irme a más, porque son varios los que escriben, principalmente puritanos, pero solo mencionaré a dos. Jonathan Edwards, del siglo XVIII. Él nació en 1703 y murió en 1758.
Y él dice, la tierra es el único infierno que soportarán los cristianos. Vean cómo ve la tierra y el único paraíso que disfrutarán los incrédulos. ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿O cuál es tu perspectiva? ¿Cómo ves la tierra? Para muchos la tierra es un paraíso. Charles Spurgeon, la mayoría de ustedes lo conocen porque se publica mucho. El príncipe de los predicadores le decían. Él es de finales del siglo XIX. Dice, el que ha hecho de Dios su refugio, encontrará su más segura morada. Por eso, amados hermanos, clamemos como Moisés. Ese es el mensaje para nosotros, para ti, para mí, el día de hoy. Clama como Moisés esta oración y di, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñame, Señor, tu camino. Enséñame a contar mis días. Enséñanos a contar nuestros días.